Los derechos humanos. Los derechos humanos son las libertades fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad de una persona, la libertad de expresión y de fe, la libertad de movimientos dentro del Estado y dentro de los Estados. Son derechos que corresponden al hombre. Su origen coincide con la interpretación práctica y teórica actual. Los derechos humanos se dividen en 3 generaciones. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos incluyen derechos de libertad, como la prohibición de esclavitud, autodeterminación de los pueblos indígenas, libertad de educación, libertad de procreación, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de asociación y de reunión, libertad de tránsito, libertad de posesión y portación de armas, prohibición de extraditar reos políticos, libertad religiosa y libertad de concurrencia en el mercado. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad entre las personas, ofreciendo todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todas las condiciones de vida adecuadas. Entre ellos, como bien lo mencionamos, están los derechos de igualdad, como la prohibición de esclavitud, prohibición de la discriminación, igualdad del varón y de la mujer ante la ley, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente adecuado, derechos a los niños y adolescentes. A ninguna persona podrá impedirse el ejercicio de un trabajo lícito, prohibición a conceder los títulos nobiliarios, prohibición de procesar mediante leyes privativas y tribunales, prohibición de fueros y la equidad de leyes fiscales. En la tercera generación de los derechos se ha ido incorporándose a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constitutivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Dentro de ellos tenemos la autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances tecnológicos y ciencias, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, derecho al medio ambiente, derecho al patrimonio común y derecho al desarrollo. Es importante conocer nuestros derechos, ya que con esto podemos ser libres e independientes. Podemos saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. Sabemos dónde empiezan y dónde terminan nuestros derechos y que debemos respetar los derechos de las demás personas. La libertad es considerada la capacidad del hombre para decidir por sí mismo sobre las acciones de su vida, sus objetivos y sus metas a alcanzar. Las garantías de libertad tutelan la capacidad jurídica para el actuar libre del hombre que vive dentro de una sociedad, respetando la esfera jurídica en que se encuentre, la cual debe garantizar su ejercicio pleno. La igualdad implica que frente a una situación jurídica determinada, todos los individuos tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Las garantías de igualdad establecen en términos generales limitaciones de contenido o materiales, lo que conlleva a que en ningún caso la autoridad puede establecer trato diferente frente a los gobernados que se ubiquen en las mismas situaciones jurídicas.
El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el orden jurídico está formado por una constitución, que se erige como una norma suprema por las leyes con normas emanadas del poder legislativo. Es muy importante seguir este ordenamiento jurídico para que no seamos castigados por las leyes de la Constitución, pero también es importante luchar por nuestros derechos y no permitir que nadie nos impida ejercerlo como se debe.